lo que es el Facebook. Que Dios les bendiga a nuestros hermanos y amigos que están ahora en el Facebook, gloria al Señor. Ustedes pueden encontrar ahí Tabernáculo del Apocalipsis, entonces esa es nuestra página, gloria al Señor. Y contentos y agradecidos al Señor porque pues podemos contar con su sintonía, ¿verdad? Y esperamos que este tiempo sea de bendición para usted. Y también cuando este video sea subido al YouTube, bueno, pues que la bendición siga llegando para allá, siga salpicando para ese lado, ¿verdad? Gloria al Señor, a todos los que nos encuentren y a todos los que nos puedan seguir mediante esta transmisión del Facebook ahora y después en diferido por el YouTube. Amén. Entonces, de esta manera, vámonos ahora al Evangelio de San Mateo, dijimos, gloria al Señor. Aquí tenemos el capítulo 16, verso 18. Vamos a volver a repetir esto, aunque luego estamos viendo, hermanos, lo que sí también corresponde a esto. Dice aquí: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, dice, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, sigamos, después hacemos un pequeño comentario. Entonces mandó, dice, a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Ahora decíamos, hermanos, que aquí hay detalles que tenemos que observar, hermanos. Cuando el Señor le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no dice como tú eres Pedro sobre esa roca, no dice sobre esa roca, dice sobre esta roca. Así como cuando el Señor dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene, nadie viene. No dice nadie va, sino nadie viene al Padre, sino por mí. Y eso está bien claro, no hay donde perderse. Solamente, hermanos, si nosotros o alguno que no quiera verlo, pues, hermano, ni aunque nosotros querramos que lo vea, esa persona no lo va a poder ver. Porque bien dice la palabra misma, no hay peor ciego que el que no quiera ver, y peor sordo que el que no quiera oír, ¿ve? Entonces, eso es Biblia, eso es palabra de Dios, y se cumple. Hay gente así. Bien, entonces, hacemos redundancia aquí, hermanos, cuando el Señor le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no dice sobre esa roca. Cuando Pedro le dice, hermanos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre eso es que se funda la iglesia del Señor Jesucristo. Y lo dice Pedro, hermanos, ahí cansándose de repetir, hermanos, cuando él dice que él mismo ha puesto el fundamento, que él mismo ha puesto la roca principal y todo lo demás. Y los curas vienen así, hermanos, que Pedro es la roca principal. No, pues, ¿qué pasa, hermanos, amigos? ¿Ve? Estos curas ya están locos, porque el diablo los ha enloquecido. Y ahí está el cura mayor, hermanos, allá cantándole a Lucifer en la misma basílica de San Pedro que se la construyó Constantino, el Grande. Ese idólatra que era adorador del sol, hermanos, ¿no? Que, bueno, pues hizo unos ciertos cambios y también unió el paganismo con el cristianismo en el 313 con el Pacto de Letrán, ¿verdad? Entonces, dense cuenta ustedes, amigos y hermanos, cómo es la cosa, ¿no? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se viene dando el asunto, ¿no? Y dice, yo también dice que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, aquí está hablando, hermanos, de que cuando la iglesia, hermanos, está en el poder de Dios, pues, gloria al Señor, se ejercita ese poder de Dios. Pero, hermanos, no solamente lo describe a Pedro, hermanos, como el actor que va a ser el portador de estos atributos. Dice la iglesia. Yo les digo una cosa, amigos y hermanos, una cosa bien importante. El Señor dice, hermanos, ¿no?, que la naturaleza aún hoy clama y gime, dice, esperando la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Gloria al Señor. Amén. Ahora, ahí está la cosa. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, porque esa es al final la iglesia que es levantada. Aquella que está dentro de esa manifestación de los hijos de Dios es la iglesia que es levantada, gloria al Señor, la iglesia del Señor, gloria a Dios, la cual es su cuerpo, porque Dios no va a tener un cuerpo medio abortivo, medio moribundo, ahí, hermano, que de apenas está viviendo. No, Dios tiene su cuerpo, hermano, que tiene la vida y el vigor, la fuerza y el poder de Jesucristo, porque es la imagen de Jesucristo, el Dios vivo, el Dios viviente, el creador de todo, nuestro Padre celestial, gloria al Señor, amén, el alfa y el omega, el principio y el fin, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Es así, hermanos. Aquí dice Tito 2:13, dice bien claro,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Ahí dice bien claro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo, hermanos, viene esta manifestación? Gloria al Señor. Aquí también voy a leer un poquito. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo es esto, hermanos, que se manifiesta? ¿Cómo es que se manifiesta? Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a seguir viendo, hermanos, cómo es justamente, hermanos, cómo se manifiesta esto, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Bendito, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. De tal manera dice que nada falta, dice, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero esperamos esto, hermano. ¿Cómo se manifiesta? Aquí está la clave, el boom. ¿Ah? Ahora fírmense fuerte, porque aquí viene el zurdazo de Dios, hermano, para todos los incrédulos y para todos, hermanos, aquellos hermanos que están ahora bien trastornados y además, hermanos, ilusionados con la ilusión que el diablo les ha puesto, que el diablo les está proyectando, ¿no? De vivir una vida, hermanos, mediana, una vida liviana, una vida tibia, hermanos, ¿no? Creyendo, hermanos, que a Dios se le va a engañar, ¿verdad? Comulgando con el mundo y también poniendo un pie en las cosas santas, ¿verdad? Eso no es compatible. El Señor dijo, hermano, o bien eres frío o bien eres caliente. Entonces hay que definirse, gloria al Señor. Amén. Y esto para los evangélicos, para muchos evangélicos, hermanos, ¿verdad? Para muchos evangélicos que les gusta vivir una vida así liviana, un día con Dios y un día con el diablo, un día con el mundo y un día con las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces uno tiene que definirse aquí, ¿no, hermano? Y muchos creen que el asunto, claro, al estilo católico romano, están muchos contagiados, hermano, de esa forma, de esa manera, de la logia romana, ¿no? O sea que bueno, de alguna manera, hermanos, ellos han hecho un arrastre de esas costumbres, un arrastre, hermano, de esas formas, de esas maneras de la logia romana, ¿verdad? La tibieza en sí. ¿Ah? Mundo y Dios, mundo y Dios, mundo y Dios. Y así, hermanos, creer que uno está listito, que ya tiene las alas bien puestas atrás, hermano, como angelito, solamente le falta el impulso para elevarse al cielo, ¿verdad? ¿Ah? No es así, no es así. El asunto del Señor es serio, entonces uno tiene que tomar decisiones. Escuche bien, hermanos, aquí está el golpe de gracia, el golpe final, gloria al Señor, el golpe del knockout, aquí está. Dice así, porque el anhelo ardiente de la creación, escuchen bien, abran sus oídos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, gloria al Señor. Esta es la iglesia que se eleva, que va, que entra en gloria, porque es la señorita Jesucristo, es la esposa de Jesucristo, gloria a Dios, la que lleva su nombre, gloria al Señor, amén, a la que Dios le da su nombre, la señorita de Jesucristo, la esposa de Jesucristo, gloria al Señor, la señorita Jesucristo, gloria a Dios, los hijos de Dios. Amén, gloria a Dios, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, gloria a Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen pues los genes de Dios. ¿Cuáles son los genes de Dios? Su espíritu, su naturaleza, gloria al Señor. El Cristo formado, completo. No podemos hablar nosotros, hermanos, de un Cristo fenómeno en los cristianos, ¿verdad? Que le falte una mano, que le falte un brazo, que le falte, hermanos, un pie, estoy figurando. Entonces, hermanos, que le falte un oído, que le falte un ojo, que le falte una parte, hermanos, no. Tiene que estar Jesucristo completo, perfecto, perfecto. La novia señorita Jesucristo es perfecta. Él es la novia señorita cabal, la novia palabra, perfecta, gloria al Señor. Amén, perfecta, completa, completa, completa. A ella no le falta nada. ¿Me están entendiendo? Por eso vino el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Cuando en el Antiguo Testamento Dios bajó y dijo, bueno, ahora les voy a dar esta ley, a ver, carnudos, venga, les voy a dar esta ley. Pero los carnudos nunca pudieron sujetarse a esa ley. Siempre vivían, hermanos, bueno, pues pendientes y esclavos de lo que eran los sacrificios de animales, porque no podían ser, dice, perfectos a los que por ellos se acercaban a Dios. Pero cuando viene Jesucristo, entonces dice que Él se presenta como un solo sacrificio. Ahora los que hacen misa, los curas, hermanos, que usan sus vestidos ahí, sus batas ahí, hermanos, ¿no? Estos hermanos dicen, bueno, pues no, es que nosotros somos los curas, los sacerdotes que estamos establecidos y ordenados para presentar los sacrificios. ¿Qué sacrificio más tiene que presentar un cura sin vergüenza, pues, hermanos, en este tiempo? ¿Qué sacrificio más tiene que presentar?
Ningún sacrificio más, porque ya el sacrificio fue presentado. Usted quiere boicotear a Dios, quiere boicotear a Jesucristo, no se puede, pues porque ya está hecho. Y lo que Dios lo hizo y nadie lo borra, nadie lo anula, nadie lo abroga. Dios lo hizo y lo hizo, punto. Por más pues que el cura sea tan comedido, quiera presentar 1,000, 2,000, 10,000 sacrificios, inventándose la misa, inventándose esas obleas, el Dios hostia y todo lo demás, hermano, que esa es así una galleta. Todavía hay muchos protestantes y muchos evangélicos de quien hacen burla, hermanos, ¿verdad? Y hacen sátira, que, aunque hay algunos que también, hermanos, agarran evidentemente Coca-Cola, el pan de la tienda y cosas así, hermanos, y dicen Santa Cena vamos a hacer galletas, hermanos, de agua, galletas de Ferrari y cosas así por el estilo, lo que no debe ser, pues, ¿verdad? Eso está bien, pero eso hay que corregir, evangélicos, escuchen bien, además no hay Santa Cena, lo que tenemos que hacer es lo que está en 1 Corintios 11, gloria al Señor, y en Lucas dice bien claro, la noche que el Señor fue entregado, justamente tomó pan, eso es lo que se tiene que hacer. No es Santa Cena, no hay Santa Cena. El Señor Jesucristo comió la última cena, no hay más. Lo que hacemos simplemente en memoria usando pan y usando vino. Que vienen a ser, aunque no les gustan los curas, símbolos pues. Y en una memoria del sacrificio, de lo que ya hizo el Señor Jesucristo. No que nosotros, hermanos, traigamos a Jesucristo aquí y lo ofrezcamos otra vez. Mentira del diablo. Y hermano, yo le digo, ¿qué humano pecador sin vergüenza puede pues, hermano, ofrecer el sacrificio que el divino, santo y puro Dios ofreció en Jesucristo? Eso otra vez es pues suplantar a Dios, tratar de quitarle la gloria a Dios, tratar de sustituir a Dios y pues también sustituir la obra de Dios. No, absurdo, completamente absurdo. Si Dios dice que lo ofreció, y aún dice otra palabra, que Él mismo se dio a sí mismo, gloria a Dios, entonces, ¿qué hombre, hermanos, nacido de pecado, nacido del deseo sexual carnal, puede ser capaz o puede, hermanos, estar en la condición de ofrecer al santo de los santos como sacrificio? Absurdo, completamente aberrante, pues, curas sinvergüenzas, arrepiéntanse. Ese cura Toro especialmente, arrepiéntanse curas. Mire, ese cura Toro tiene una memoria, ¿no? Tiene una memoria, parece alienígena ese cura. Debe ser también, tal vez, un clon de los ángeles caídos, puede ser, pero esperemos que no sea así. Pero ¿qué tal si ese cura, hermano, se pusiera realmente al servicio del Señor y predicara realmente la pura palabra? Qué bueno sería. ¿Ve? Pero él está empeñado, hermanos, en torcer y en desvirtuar la palabra, en acomodarla, hermano. La tuerce para acá, la tuerce para allá. Por ejemplo, en el bautismo, para el bautismo de niños. Hermanos, Hechos 16, 31 dice, ve, y dice el carcelero lo lleva a la casa, lavó su cerilla, y dice que todos fueron bautizados. Ahora dice, muéstreme un protestante donde la Biblia dice, menos los niños. Ahora que el cura a mí me muestra una escritura que diga que los niños ahí se bautizaron. Bueno, pues es la respuesta con el mismo pedido y con la misma exigencia del cura, pues, ¿no? Entonces quedamos tas a tas, como se dice ahí, ¿no? Quedamos empates ahí en el asunto. Golpe bajo, ¿ve? Pero sin embargo, estos curas sinvergüenza, hermano, cuando conviene, por ejemplo, en la salutación que hace María Elizabeth, dice, ve, la madre de Dios, pero cuando los discípulos o cuando mucha gente va y dice, no conocemos a José, quién es su padre y todo lo demás, dice el cura, no, humanamente hablando, pero también humanamente hablando, María va y le saluda pues a Elizabeth, y Elizabeth se expresa y dice, la madre de mi Señor, humanamente hablando, porque así fue, humanamente hablando, Jesús dice en la Biblia que tuvo que nacer de mujer, la misma palabra lo expresa y lo presenta en Hebreos como el Hijo de Dios nacido de mujer según la ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Entonces, la intención pues de estos curas, hermanos, ya estamos viendo que es plenamente maligna, ¿verdad? ¿Ah? Bien, entonces habíamos estado viendo, hermanos, en esta parte, ¿verdad? Ahora dice, hermanos, vuelvo a repetir esto para volver a nuestra escritura de base, de principio. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19, para quienes quieran anotarlo allá, anótenselo, regístrenselo.
memorícenselo si es posible. Gloria al Señor. Amén. Entonces, cuanto mejor memoricemos, hermanos, entonces, bueno, pues mucho mejor también. Amén. Entonces, regresemos a nuestra escritura, hermanos, gloria al Señor, de San Mateo. Ahora, a pesar de que ella habla, hermanos, de las llaves que se le da, todo lo demás. Bueno, y sabemos, hermanos, que esas llaves no eran, pues, llave Marquillale, llave Cacá, llave Papáis. No se trata de esas bobadas, hermanos, ¿no? Ni tampoco que se cuelgue, hermanos, en el cinturón San Pedro, hermano, el manojazo de llaves, ¿verdad? No. Se trata de que Jesucristo, hermanos, agarró esas llaves y se las entregó. ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro, hermanos, hace el uso correcto de esas llaves porque él inicia la predicación del Evangelio, abre la predicación del Evangelio, sencillo. Pero el hecho de que él abre la predicación, hermanos, de lo que es el Evangelio, y evidentemente él lo cumple y lo hace y es fiel en ello, ¿no? Porque debía ser así, Dios lo determinó de esa manera. No quiere decir, hermano, que él haga ya el asunto del Evangelio dependiente de él, pues, hermano. Y cuando él quiera, tenga la llave y, bueno, pues la abre. Y cuando él quiera, hermano, tiene la llave y la cierra. Quiere decir que él no puede limitar a nadie, hermanos, en el seguimiento del Evangelio, en la prosecución de la predicación del Evangelio, ¿verdad? En la continuación de la predicación del Evangelio, hermanos. Y como algunos curas quieren hacer, hermanos, a Pedro, un personaje, hermano, superior, ¿no? El que ejerce autoridad y el cual, hermanos, de alguna manera se establece una especie de hegemonía en el asunto, ¿verdad? No es así. Pedro jamás ha sido, hermanos, la hegemonía del Evangelio, jamás. Los curas lo han hecho evidente. ¿Por qué? Porque ellos tienen la tendencia, hermanos, de promocionar a Pedro, ¿verdad? Y eso se llama idolatría. Entonces, hermanos, dice la palabra bien claro, hermanos, Efesios 5 dice bien claro, hermanos, que no hay, hermanos, otra cabeza si no es el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver, hermanos, cuánto reclaman ellos, hermanos. Dice Pedro, el primer papa, Pero hemos visto, hermanos, que Pedro, en primer lugar, tenía una costilla, tenía una mujer, y la Biblia dice, hermanos, que él era casado, ¿verdad? O sea que Pedro prácticamente, hermano, no calificaba como el primer papa, para nada. Ahora aquí estamos viendo, hermanos, esa parte, hermanos, de lo que era el celibato. Estuvimos en esta parte y vamos a seguir, hermanos, con esto que es bien importante y nos interesa. Amigos del Facebook, hermanos del Facebook, escúchenme. Ustedes, si están algunos católicos por allá, paren las orejas y atiendan. Yo les he mostrado bien clarito, hermano, cómo su líder no se define si es hombre o si es mujer, cuando se agarra a picos con un imán, con el jefe de los musulmanes, ¿no? Y un pico en plena goma, pues, ¿no? Un pico, hermanos, boca a boca, ¿no? Entonces, yo le pregunto a usted, amigo y hermano católico que está por ahí, evangélicos, bueno, aunque los evangélicos tal vez hoy, como están ecuménicos, también está apoyando la logia. Entonces yo les pregunto a todos ustedes, ¿están ustedes conformes con un líder que no es definido si es hombre o si es mujer? Que hace semejantes cosas delante del público y sin vergüenza. ¿Usted está conforme? Yo le digo sinceramente, yo veo eso y salgo rajando de ella, salgo escapando y como cueste. Pero si usted quiere seguir apoyando eso, bueno, pues sabe Dios por qué. Porque dice también, hermanos, que aves del mismo plumaje se juntan y prácticamente en el mismo paraje. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene el espíritu malo perverso de las tinieblas y el otro tiene el espíritu malo perverso de las tinieblas con el cual está haciendo todas estas cosas, entonces los dos se buscan, se llaman, se aman y se abrazan y conviven y bueno, pues nunca más se separan. Entonces, si usted no se separa, no se aparta viendo, sabiendo y conociendo, quiere decir que tiene el mismo espíritu del anticristo que está en aquel aberrante que está haciendo semejantes barbaridades, agarrándose de un LGBT de la mano, hermanos, qué cosa, ¿verdad? Y andando como si fuera su pareja y no, hermanos. Otras cosas más, hermanos, aparte de todo eso, hermanos, luciferianos, hermanos, curas luciferianos, Papa Francisco luciferiano. ¿Cómo habla del Señor Jesucristo, hermano? Diciendo que Dios dice que pues presentó un fracaso, hermanos, con Jesucristo en la cruz. Dios fracasó, dice, hermanos, con Jesucristo en la cruz, ¿ve?
Cosas así por el estilo, hermano. ¿Ustedes están conformes católicos? Les pregunto, con un cura así, con un líder así en su iglesia. Voy a decirlo entre comillas, en su iglesia, porque no es iglesia, es logia. Tampoco son cristianos, son católicos. No son cristianos, son católicos. Entonces, que quede bien claro y bien definido. Ellos están ahora usurpando el adjetivo cristiano. ¿Por qué? Porque ese es el plan. Cuando ha desplazado más de 1 millón de personas, de curas a nivel mundial, predicando, hermanos, como dicen los misioneros de la misericordia, supuestamente predicando el Evangelio, pero predicando, voy a decir, la doctrina católica romana, ni siquiera el Evangelio, porque el Evangelio es buenas nuevas. Entonces ellos no están predicando el Evangelio, están predicando la doctrina católica romana y consolidándola, la doctrina católica romana, ¿verdad? Fortaleciéndola, fortificando la doctrina católica romana. Ahora, yo estoy en contra de eso, por eso estoy hablando así, por eso estoy hablando de esto. ¿Por qué? Porque yo quiero ponerme del lado de Dios, ponerme del lado de Jesús. Hay un mensaje precioso que dice, poniéndonos del lado de Jesús. Eso es lo que estoy haciendo. Y ponernos del lado de Jesús es ponernos del lado de la palabra, porque Él es el verbo, Él es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Amén. Y ese verbo, dice, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito, gloria al Señor. Esa luz, dice, que alumbraba a todo hombre, vino a este mundo, dice, y los hombres, dice, pues amaron más las tinieblas que la luz. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, amigos y hermanos, bueno, pues es hora de reaccionar, es hora de, como dice Jeremías 6, párese en los caminos, gloria al Señor. Pregunte por la senda, para andar por ella, gloria al Señor. ¿Cuál es la senda antigua? ¿Cuál es la senda antigua? Gloria al Señor, amén. No como algunos dicen, nueva luz. ¿Cuál nueva luz? Hay una sola luz y es la de Jesucristo. Aquí no hay tal. Nueva luz te ofrece el diablo. Como dijo este cantante, ¿no? Dice, quiero andar, dice, por el nuevo camino. ¿Cuál nuevo camino? Claro, el trazado y el propuesto y el impuesto por la logia romana, ese sería el nuevo camino, cuando Marcos Witt hace esa expresión, hermanos, ¿verdad? Por eso Marcos Witt, hermanos, ha salido de nuestra agenda, hermanos, de canto, de nuestra lista de cantos. Nosotros no lo mencionamos, y eso tendrían que hacer los evangélicos, hermanos, si son conscientes de lo que realmente están haciendo. Ecuménico, hijo del diablo, pactado con el diablo. ¿Y saben qué más? ¿Qué lo identifica, hermanos? Esto. Vean bien, a ver mi mano. Esto. ¿Qué es esto? La cabeza de chivo, la cabeza de Baphomet, la cabeza de chivo. Illuminati masón. Marcos Witt, Illuminati masón, pactado con Satanás, pactado con el Vaticano, ecuménico, ecumenista, trabajando para la logia romana. Lo mismo que aquel hombre, hermanos, que ya, bueno, lástima bueno, no digo lástima, sino que eso es lo que le sea a cada hombre, hermano. En algún momento somos llamados por Dios, ¿no? Como era Billy Graham, hermano, que ya murió, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues el asunto es así, ¿no? El asunto es así. Billy Graham fue condecorado por el Vaticano. Catherine Kuhlman, hermanos, muchos alaban a Catherine Kuhlman, dicen que gran mujer, que esto. Igual otra monja del Vaticano, pues. Ahora, ¿qué podemos decir, hermanos, de esta, de Elena G. de White? Otra masón, hermanos, otra mujer masón, comprometida con el Vaticano, lacaya del Vaticano, ¿no? Entonces, ahí está. Con los falos, hermanos, ustedes saben que es un falo, es un monumento al pene, al miembro viril del varón, ¿ve? Entonces, bueno, pues ahí está la famosa, ¿cómo se llama? Elena G. de White. ¿Quién es Elena G. de White? Adventista del séptimo día, pues. No hay donde perderse. Por sus hechos y por sus frutos los conoceréis. Si yo veo un falo, hermanos, en una tumba de una persona, entonces, bueno, ¿qué me dice eso? Falso, pues demoníaco, satánico, correcto. Y eso es lo que tiene Elena G. de White. ¿Qué dice, hermanos, el falo grandote que fue transportado, hermanos, desde Babilonia hasta la plaza de Marte de San Pedro, allá en San Pedro, en la Basílica de San Pedro, en el medio patio? ¿Qué nos dice? Un falo ahí, hermanos, ¿qué quiero decir? Un miembro viril ahí bien plantado. Y ese prácticamente, pues, hermanos, es su símbolo ahí puesto en media plaza, hermanos. ¿Ah?
Y un objeto de adoración, correcto, correcto, porque se hace el objeto de adoración, hermanos, con todo lo que está ahí. ¿Ve? Entonces, hermano, y se lo ha transportado, dije que eso posiblemente, hermano, pesa casi como 300 toneladas. ¿Cómo llevaron eso, hermano? Desde Babilonia han transportado eso. Imagínense ustedes. ¿Eh? Y tan grande, bueno, pues eso es lo que les gusta a los curas, hermano, ¿no? Un falo que se vea y que pese harto. Por no decir otras cosas, hermanos, ¿ve? Entonces, ¿ve? Así es la cosa, hermanos. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, lo que era el celibato. La supuesta pureza dentro del celibato sacerdotal nunca ha sido una realidad. Así era, ya dice, en el celibato de los sacerdotes de la Roma pagana. Tan malas eran, dice, sus consecuencias, ¿no? Que el Senado romano, imagínense ustedes, hermano, que el Senado romano tuvo que expulsar a los curas, hermano. Se vio obligado, dice, a poner mano y a expulsar, dice, una y otra vez a estos curas sinvergüenzas, hermano. ¿Ah? Porque si nosotros leemos, hermanos, la historia de los papas, la historia de los curas, hermanos, la logia romana, que se ganaron, hermanos, allá el papado, hermanos, con matanzas, con muertes. Ellos podían matar a su propia madre, mataban a sus propios hermanos, y cuántas barbaridades, hermanos, hacían para ostentar el poder romano, hermanos, de la curia romana. Y en las famosas inquisiciones, hermanos, ellos, los estructuradores de las máquinas más crueles de tortura, ellos se han llevado, hermano, la católica romana se lleva el bestseller sobre eso, sobre la fabricación de instrumentos de tortura. Se lleva las 5 estrellas, se lleva el bestseller, se lleva el Oscar, se lleva, bueno, ¿qué cosa más se lleva? Bueno, ¿qué más hay? La medalla de oro, ¿qué más puede haber? La copa de campeona, ¿qué más puede haber? Bueno, se lleva todo. ¿Por qué viene aquí, hermano? Que la logia romana es la verdadera, que dice, hermano, curas sinvergüenza, hermano, pedófilos, homosexuales, hermano, asesinos criminales, que podían matar a sus propios hermanos, y así sucedió, vean la historia, y podían matar a sus propias madres, como los gobernantes romanos, de la misma manera. Claro, si la logia romana, hermanos, en todo su establecimiento y su orden, es la prosecución, simplemente la continuación de lo que es, hermanos, la Roma de los Césares. César el Papa. Ahí están, hermanos, prácticamente los cardenales, hermanos, que serían ¿quiénes? Los tribunos, ¿no? Como es los gobernadores, ¿no? Después, bueno, y así se va estableciendo, hermano, y cada uno, hermano, sustituyendo cada uno de los puestos, hermano, de lo que era la Roma imperial. Simplemente había un cambio en el asunto, de Roma imperial a Roma papal. Ahí está. ¿Acaso con Hitler, hermano, no sucedía lo mismo? ¿Acaso, hermanos, Roma no tenía concordato con Hitler? ¿Ah? Pío XI tenía concordato con Hitler. Pío XII, cuando muere Pío XI, entonces le sigue Pío XII, y él mismo continúa con el concordato con Hitler. Y él mismo es espectador, hermano, silencioso, callado y cómplice de cuántas matanzas hizo, hermano, Hitler de judíos, inclusive, hermanos, invadiendo Roma y sacando de Roma una buena cantidad de judíos, como 4.000 y tantos judíos fueron sacados, hermano, a vista y a paciencia de Pío XII. ¿Qué significa eso? Cómplice, criminal, cómplice. Como siempre lo ha sido la logia romana, en todo. Fabricante de armas. Hermano, y después dice, hermano, sucesores de Pedro. ¿A quién eran los sucesores de Pedro? ¿Pedro tenía ese carácter? ¿Pedro les enseñó a hacer todas esas cosas? Ay, hermanos, ¿qué nos queda? Es simplemente, hermanos, suspirar y batir la cabeza, hermanos. Pero no callar, gloria al Señor, no callar. Denunciar, gloria al Señor. Amén. Si callamos, somos cómplices también, pues. Conociendo, somos cómplices si callamos. Entonces nosotros no tenemos por qué callar. Hay algunos que son, hermanos, hechos los muy conformados y usan como pretexto, hermano. Sí, dicen, es que todas estas cosas ya estaban escritas y tenían que cumplirse. Sí, tenían que cumplirse, gloria a Dios. Yo también sé que tenían que cumplirse, pero yo no me quedo callado ni me quedo tranquilo, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios misma dice, si nosotros vemos
al malhechor haciendo el mal y nos callamos, dice que somos cómplices con el malhechor. Ya me imagino, hermanos, allá a Juan el Bautista, hermanos, mirándose de palco ahí. Mirándose de palco con los brazos cruzados, hermanos, ve la vida licenciosa, la vida pecaminosa, la vida adulterina de, ¿quién era? Herodes, ¿no? Con Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, ¿no? Y ahí sale, hermanos, la Salomé inmoral, hermanos, se desnuda, se pela las ancas, hermanos, y empieza a bailar. Y conquista, hermanos, le conquista la lascivia y el morbo a Herodes. Y entonces dice, bueno, Herodes, bueno, ay, me ha encantado lo que has bailado. Pide lo que quieras, te lo doy. Y entonces la otra va y le dice, mamá, ¿qué voy a pedir? La cabeza de Juan. Y se la entrega. Juan es decapitado. Me imagino a ese hombre, hermano, diciendo, no, mejor no hablaré nada, me quedaré calladito, porque ya estaba escrito todo esto que iba a pasar. Me quedaré calladito aquí de brazos cruzados y con la boca sellada, con diurex me voy a sellar. Y mejor no hablaré nada porque me pueden decapitar. No, pues hermano, él sabía que corría riesgo. Y todos cristianos sabemos que corremos riesgo, hermano. Ahora, simplemente, pues hermano, si Juan hubiera sido un cobarde, él callaba y toleraba todo eso. Pero como Juan no era cobarde, entonces él estaba bien consciente, hermanos, de que, pues hermanos, el morir para él era ganancia, gloria al Señor. El vivir a Cristo y el morir ganancia, gloria al Señor. Amén. Entonces dice, hermanos, no vivo yo más Cristo vive en mí. Entonces por eso, hermanos, el valor rebosa en mí, el valor me rebasa. Entonces, Herodes, no te corresponde tener la mujer de tu hermano, eres un adúltero, sinvergüenza, pecador, arrepiéntete. Y eso, hermanos, le enfadó de alguna manera, ¿verdad? ¿A quién más le enfadó, hermano? A la mujer, pues a Herodías, ¿verdad? Entonces dice, la cabeza, pídele la cabeza, de una vez pídele la cabeza, que se calle de una vez este vocero, que se calle este publicador, que se calle este reportero, de una vez que se calle, cállenle la boca, quítenle la cabeza, y lo quitan, hermanos. Es el valor del cristiano, es el valor justamente, hermanos, de Pedro allá, hermanos, gloria al Señor, perdón, ¿quién era? Juan, hermanos, allá en la cárcel, gloria al Señor. Mostrando el valor cristiano, hermanos, gloria al Señor. Declarando, hermanos, declarando el mal, declarando el pecado, gloria al Señor. Amén. Sabiendo, hermanos, que él podía ser muerto. Y lo fue. Porque no ven, hermanos, aquí los religiositos, hermanos, que dicen, soy evangélico y le tienen miedo de decir que son evangélicos. Les tienen miedo, hermanos, de testificar a uno, de testificar a otro. Como la niña esa que llamaba a la radio y decía, aló hermano, sí, ¿dónde está? ¿Cómo estás? ¿En qué curso está? En tal curso. Ay, dice, ¿cuántos compañeros tiene? 30 y tantos, dice, compañeros tengo. Ay, ¿y saben que eres cristiano? No, gracias a Dios que no saben que soy cristiano. Ese es el testimonio de muchos hermanos hoy en día. En el trabajo no saben que uno es cristiano. En la escuela no saben que uno es cristiano. En la universidad no saben que uno es cristiano. En el trabajo no saben, hermanos, no saben que somos cristianos. Somos más que todo, hermanos, cristianos anónimos. Solamente, hermanos, en la iglesia nos destapamos, en la congregación nos destapamos, ¿verdad? Cuando debíamos estar hablando, hermanos, debíamos estar predicando, debíamos estar testificando, debíamos estar enseñando, gloria al Señor, a la gente que no sabe ni conoce, porque hay muchos que no saben ni conocen. Ahorita el mundo, hermanos, está lleno de religiosos, pero religiosos no es lo mismo, pues, hermanos, que conocedores de la verdad y conocedores de la palabra de Dios, y que hijos de Dios no es lo mismo. Hay diferencia. Gloria al Señor. Entonces, hermano, importante. Por eso dice, hermano, que la naturaleza aún clama y gime, dice, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ay, hermanos, cuánto tenemos que clamar al Señor, hermano, que venga un Pentecostés para nosotros verdaderamente. Y aquel Pedro cobarde, hermano, ¿qué sucedió en Pentecostés? Se llenó del poder del Espíritu Santo, hermanos, y levantó la voz, hermano, con potencia. Varones, hermanos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria al Señor. Eso necesitamos, hermanos, necesitamos un Pentecostés, gloria al Señor. Ahora necesitamos un Pentecostés, gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, aquí está bien claro, hermanos, gloria al Señor, que Pedro, hermanos, bueno, pues era casado. Ahora, esto de lo que es el celibato, hermanos, ¿verdad? Bueno, ha sido un invento, pues, de la logia romana también, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Pero dice, al llegar los días de la separación de la verdadera fe, dice, a pesar de los corrompidos frutos que esta regla del celibato había producido, dice, en la Roma pagana, la doctrina de prohibir casarse vino a ser, dice, parte de la Roma papal.
La Iglesia Católica Romana, dice, la impuso en contra de la costumbre de las congregaciones cristianas de los primeros siglos. Escuche bien, curas, escuche bien, toro. ¿Ah? El Señor lo va a transformar en vaca a usted, ¿no? Entonces dice, aquí dice, la costumbre de las congregaciones, dice, cristianas de los primeros siglos, cuyos, dice, pastores u obispos solían ser casados y no formaban, dice, ninguna clase especial, la curia romana. Escuche bien, hermanos, los que eran obispos, quiero decir, pastores, ministros en la iglesia primitiva, ellos tenían un hogar formal, normal. Pero cuando comienza esto, hermano, ¿quién embriona el asunto, hermanos? 313 Pasto de Letrán, unión del paganismo con el cristianismo. ¿Quién es el autor? Constantino. Les construye la Basílica de San Pedro, el padrino. A Constantino le deben la Basílica de San Pedro. Curas que dicen que ustedes no piden, no cobran ni nada, y están criticando a los evangélicos, a los protestantes, a los hermanos separados, como le dicen, ¿no? Recibiendo, hermanos, pues sueldos del Estado, y jugosos sueldos. $2.300, ¿cuánto sería nuestro peso, nuestro boliviano, en nuestra moneda boliviana? Casi 17.000 y tantos bolivianos, 17.500, algo por ahí, 17.400 bolivianos, 17.000 y tanto, hermano, un cura. Ahí lo dijo, pues, hermanos, allá Fernández de la Argentina, lo denunció. Se enojó el Papa, claro, desde luego se va a enojar porque le sacaron un trapo al sol. Los primeros siglos, cuyos pastores u obispos solían ser casados y no formaban ninguna clase especial. Esta imitación del paganismo demuestra una influencia directa del clericalismo pagano dentro del cristianismo. Al adoptar esta doctrina, la Iglesia romana voluntariamente renunció, dice, a las enseñanzas de la Biblia, que no declara, dice, como ley, ni exige, dice, que los miembros, dice, ¿no?, ni exige que los ministros del Evangelio deben ser solteros. No hay una exigencia, hermano, no hay tal exigencia. Ahora, el que, bueno, quiere serlo, hermano, si lo puede, bueno, pues está bien, ¿no? Pero no hay una regla, hermanos, no hay una ley, hermanos, en lo que es entre los evangélicos, hermanos, que les diga, no, usted no se va a casar. Como en la logia romana, esta es ley, esta es obligación. Los ministros del Nuevo Testamento, dice, incluyendo, dice, a los apóstoles, eran casados. 1 Corintios 9:5, claro, desde luego habían excepciones, por ejemplo, Timoteo, algunos jóvenes hermanos, Bernabé y algunos otros hermanos. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, sé ejemplo de los creyentes en amor, en fe, en conducta, en espíritu, en pureza. Por eso dice en pureza, ¿ve? Correcto. ¿Ve? Entonces, a los apóstoles eran casados. 1 Corintios 9:5 dice, la Biblia dice, conviene pues que el obispo sea, dice, irreprensible, marido de una sola mujer. Sí, conviene. Aceptamos, yo también acepto eso, hermano, ¿verdad? Satanás dice que conoce bien, dice, la naturaleza humana, sabía, dice, que del mismo modo que existió, dice, la corrupción entre el sacerdocio célibe de la Roma pagana, se produciría, dice, de igual modo entre los sacerdotes de la Roma papal. Correcto. Por ejemplo, cuando el Papa Pablo VI trató de clausurar, dice, los burdeles de la ciudad santa de Roma, el Senado, dice, romano votó en contra de dicha, dice, intención. O sea que no dejaron que se promulgue esa ley para cerrar, hermanos, todas esas casas de tolerancia, dando como motivo, dice, que la existencia de estos sitios era el único medio para evitar que los sacerdotes sedujeran a sus esposas e hijos, dice. Aunque esposas tal vez no cabe aquí, hermanos, pero sin embargo, bueno, era así, ¿no? Porque se habla, hermanos, de la familia Borgia, quienes, hermanos, en un momento, pues, hermanos, se vieron involucrados, hermanos, en lo que era el incesto, justamente. Eso también han tratado ya de cambiar la logia romana, han tratado de borrar, hermanos, la historia de la logia romana. En la Edad Media, dice, Roma era una ciudad, dice, santa, solo de nombre. Hay estadísticas, dice, que estiman que habían, dice, cerca de 6.000 mujeres de mal vivir en esta ciudad, por no decir otra palabra que está aquí, hermanos, que tenía, dice, una población de 100.000, o sea que 6.000, casi el 10%, hermanos, de sus habitantes estaba en la prostitución. Los historiadores, dice, nos dicen que
Todos los eclesiásticos, dice, tenían una moza y todos los conventos de la capital, dice, eran casas de mala fama o de tolerancia. Conventos, casas de tolerancia. Monjas, instrumentos de las casas de tolerancia. Con esto ustedes saben qué es lo que estamos diciendo. Desde luego, no necesitamos, hermanos, 10 dedos de frente. Solamente con 2 hermanos de inteligencia que tengamos, ya sabemos a qué se refiere. Una fuente, dice, en Roma, que está situada cerca de un convento, dice, fue removida, dice, por orden del Papa Gregorio, y en el fondo de esta, dice, se encontraron multitud de esqueletos de niños. Cuando los terrenos del convento, dice, de Nürnberg, Austria, fueron, dice, explorados, se encontraron los mismos resultados que produjo la costumbre del celibato. Lo mismo pasó cuando se inspeccionaron los jardines y subterráneos de los conventos de Italia. ¿Qué más pruebas, hermanos? Niños, esqueletos, hermanos, tirados, botados allá, hermanos. Bueno, pues gestaciones, hermanos, truncadas allá, hermanos, ¿verdad? El cardenal Pedro, dice Daly, Daly dijo que no se atrevía, dice, a describir la inmoralidad de los conventos y que, dice, a él tomar los hábitos era simplemente otra forma de hacerse, dice, una prostituta pública. Los apetitos, dice, sexuales de quienes habían hecho voto de castidad, dice, eran tan horribles en el siglo IX que, dice, San Teodoro Studita prohibió, dice, hasta la presencia de animales hembras en propiedades monásticas. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, que si habían animales hembras, por ejemplo, una perra no se salvaba, hermanos? ¿Se imaginan ustedes? Pero si había una yegua por ahí, hermano, no se salvaba la pobre. Víctima del curato. Y ahorita hay prostíbulos animales. Sí, claro, desde luego, hermano, ¿no? Entonces, bueno, se dan tantas cosas, hermanos. Dice, en el año 1477, dice, se llevaron a cabo, dice, bailes nocturnos y orgías, dice, en el claustro católico de Kirchnein. Los cuales, dice, están descritos, dice, en la historia como mucho peores que los que se pueden ver en las casas de prostitución. Hermanos, no sé cómo estamos con la hora. Creo que ya nos pasamos. Sí, nos pasamos ya. Bueno, entonces estamos viendo esto, hermanos, porque estamos haciendo justamente un estudio de esto. Estamos tocando este tema. Ahora estamos en este punto, hermanos, que es el celibato en la curia romana. Que se arrogan, hermanos, ¿no? Ellos mismos dicen, hermanos, los sucesores de Pedro. Pero escuchen lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que ha sucedido, hermanos, con los sucesores de Pedro, que ni siquiera perras, hermanos, en las casas monásticas se podían tener porque corrían peligro de ser violadas las perras. Corrían peligro de ser violadas las yeguas, corrían peligro de ser violadas las chanchas. ¿Ve? Entonces, hermano, no se podía dejar animales hembras allá, ¿ve? Aquí lo dice, y esto es historia, no es leyenda, no es mito, no es fábula, hermanos, es historia. Y usted sabe que la historia son registros de hechos, no son suposiciones. Los supuestos, hermanos, que habla la logia romana, se supone, dice, que Pedro había sido así. Según la tradición, al tacho de basura, con esa tradición, hermanos, a la cloaca se va eso, directamente a la cloaca. Tradición. Aquí no vamos a fundarnos en tradición, tenemos que fundarnos en la preciosa palabra del Señor, hermanos, gloria a Dios, amén. Dice que no hay palabra más segura que ella. Amén, gloria al Señor. A los hermanos y amigos del Facebook, yo les pido en el nombre del Señor, paren las orejas, escuchen, oigan. El que tiene oídos, oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que lea, entienda, agarre su Biblia, lea la palabra. Deje de ser ignorante respecto a las Escrituras, gloria al Señor. Que Dios le ayude, amén, que Dios le ayude. Son nuestros votos y nuestra oración. Vamos a orar esta noche para parar porque nos pasamos de tiempo también. Gracias, Señor Jesucristo. Invito a hacer la oración. Gracias, Salvador Jesucristo. Te agradecemos infinitamente. La honra y la gloria es para ti, Señor. Te agradecemos, Señor, de todo corazón. Gracias, Dios eterno. Pedimos, Señor, que tú sigas obrando, Señor. Estas personas que han estado conectados ahora en el Facebook, Señor, si nos encontraron, bendícelos, Padre. Señor, tú tienes una promesa, que ninguna palabra que tú has dicho, Señor, va a volver a ti vacía, Señor. Estamos creyendo en eso.
Gloria a Dios. Señor, estamos esperando esos resultados en el nombre de Jesucristo. Dejamos todo en tus manos, Señor. Bendice a las personas del Facebook, bendice, Señor, a aquellos que van a estar encontrándonos en YouTube. En el nombre de Jesucristo, bendícelos. Gracias te decimos en tu corazón. Agradecido, Señor, en fe unánimes, alabándote, exaltándote, Señor. Te decimos amén, gloria a Dios. Amén. Amén y amén, gloria al Señor. Gloria. Amén. Que Dios les bendiga, amigos y hermanos del Facebook. Entonces estamos, hermanos, amigos, mañana, si Dios quiere, a partir de las 10:30 de la mañana con el mensaje. Pues a esa hora estaremos transmitiendo directamente por el Face, después estaremos subiéndolo diferido al YouTube. Que Dios me lo bendiga, un fuerte abrazo y hasta pronto.